desde una fecha que se ha llamado la época del Renacimiento, la gente comenzó a cuestionar que Dios fuera el centro de todo. Entonces comenzaron a separar la vida en espacios, ¿no? Entonces, aparte el trabajo, aparte el estudio, aparte la familia, y Dios entonces solamente estaba dentro de los cultos, en las iglesias, en las personas que profesaban una fe particular, pero Dios no se metía como el resto de las áreas de la vida. Entonces por eso ahora nosotros separamos lo secular de lo religioso, ¿no? A usted y a mí de pronto nos preguntan, ¿y usted dónde trabaja? Y usted dice, secularmente yo trabajo manejando un taxi, porque Dios pareciera que no está ahí, ¿no? ¿O usted dónde trabaja? Bueno, yo trabajo en una empresa haciendo botellas, secularmente, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Está aquí. Y decimos, esta es la casa de Dios, porque otra vez hemos separado, ¿no? Y pareciera que nuestras casas no son las casas de Dios. ¿Qué genera todo esto para nuestras vidas, para la sociedad? Esto genera una grande crisis, ¿no? Y desde ahí en adelante observamos que el hecho de estar sacando a Dios de las áreas de la vida, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela rezábamos, nos ponían así fuera a rezar un Padre Nuestro y a persinarse, ¿no? Y usted va a decir, ay, qué terrible, pero había algún acercamiento de Dios, ¿no? Hubo un momento en que la sociedad dijo, pero ¿por qué Dios en las escuelas? ¿Por qué tenemos que rezar un Padre Nuestro? ¿Por qué tenemos que persinarnos? Sencillamente, saquémoslo, ¿no? Entonces, esto genera una profunda crisis precisamente en la vida y en la sociedad. Y esta crisis la vemos en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, esta semana algunas personas se fueron a una de las instituciones más importantes de nuestro país y le dieron hasta que la acabaron, ¿no? La destruyeron, le dieron de todo. Entonces vemos como, por ejemplo, los divorcios. Por ejemplo, en Colombia se dice que hay ahora más divorcios que matrimonios. La gente ahora se casa menos y se divorcia más, ¿no? ¿Y qué decir, por ejemplo, con la violencia? No hay contexto hoy en el que se libre, ¿no? de la violencia, porque cuando sacamos a Dios de la vida, por consiguiente, hay crisis familiar, crisis en las comunidades, crisis en las sociedades, crisis en la familia, en las empresas, en la economía, en todas las áreas de la vida. Cuando yo pienso personalmente en esto, pues digo, es terrible. Pero lo más terrible es cuando la misma comunidad del Señor, la iglesia, el pueblo de Dios, es el que saca a Dios de la vida. Y justo el libro de Isaías yo creo que nos da una referencia sobre eso. El profeta Isaías escribe 8 siglos antes de, pues en promedio 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, y es muy interesante porque él escribe a una sociedad que es el pueblo de Dios, la nación de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, ¿no? Y ellos están viviendo un momento muy glorioso, un momento en el que todo va bien, y creen que porque todo va bien, Dios está muy satisfecho con su religiosidad. Entonces el Señor levanta a Isaías, es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y especialmente por su ministerio y por todo lo que él anticipó antes de que las cosas sucedieran. Y es muy interesante porque cuando usted lee los primeros 5 capítulos de Isaías, observa que precisamente el propósito por el cual un profeta era enviado se está cumpliendo ahí. Cuando usted lee, por ejemplo, el primer capítulo, usted lee que dice, todo es podrida llaga. No hay en ellos nada sano. Desde la coronilla hasta las plantas de los pies, todo está terrible. Y es para mostrar que aunque está yendo la cosa bien, la religiosidad, la espiritualidad, la crisis del país, de la religión, del sistema de los reyes y de todo el sistema económico, jurídico, todo está al revés, ¿no? Entonces Isaías se levanta para decirles, ustedes tienen que reconocer que han pecado. Esa es una de las intenciones de los profetas, denunciar el pecado. Y en estos primeros 5 capítulos hay listas y listas y listas de toda la denuncia que precisamente hace el profeta sobre el pueblo de Dios.
Y en medio de eso también entonces les está llamando al arrepentimiento. Siempre el profeta llama al pueblo a volver su corazón al Señor, ¿no? Precisamente encontramos como el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Precisamente denunciando la religiosidad tan distorsionada entre lo que debemos ser y entre lo que realmente somos. Y por eso entonces hay el llamado al arrepentimiento. Y de acuerdo a cómo venga la respuesta, entonces habrá un juicio. Y todo el libro entonces nos vamos a encontrar como el profeta está llamando al pueblo para que vengan y regresen su corazón al Señor, y así el Señor no tenga que intervenir castigándolos, corrigiéndolos, dándoles un juicio para obligarnos a regresar al Señor. Y después es muy interesante porque desde el capítulo 40 en adelante entonces vamos a encontrar que el Señor por su pacto, que el Señor por su palabra, que el Señor por amor los va a regresar y los va a restituir, y el Señor va a cumplir todas sus palabras y sus promesas. Ahora usted dirá: todo eso a mí para qué me sirve, ¿cierto? Cuando yo miro este libro y este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, encuentro que precisamente el Señor quiere hablarnos en tres aspectos básicos. Y el primero es que el Señor quiere que nosotros tengamos una visión renovada. El Señor también quiere que nosotros vayamos precisamente a Él y no solamente tengamos una visión renovada de su carácter y de su corazón, sino que nos consagremos. Y nos consagremos de una manera radical. Y esto es para que podamos cumplir la misión a la cual el Señor nos llama para un mundo en Cristo. Entonces miremos el primer aspecto sobre esta visión renovada. ¿Qué versión usan ustedes aquí? Bueno, entonces yo quiero pedirle a mi hermana Norela, si usted me ayuda, leyendo el capítulo 6, los primeros versículos. Yo tengo otra versión, entonces para no confundirles. Capítulo 6, micrófono. y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, este es un texto, como les dije, que es familiar para muchos de nosotros, ¿no? Como les dije, los primeros 5 capítulos son un capítulo o son una gran sección de denuncia. Y es muy interesante porque el profeta Isaías era de descendencia monárquica, es decir, es muy interesante porque el mismo capítulo nos dice que en el año en el que murió el rey Usías, parece ser que este rey era tío de Isaías. Entonces esto le permitía a Isaías tener una fuerte conexión precisamente con la monarquía, con el reinado y con todo lo que esto implicaba, y que el rey le permitía también pues darle consejos, darle asesoramiento y darle acompañamiento. El rey Usías fue un rey muy reconocido, un rey muy importante que gobernó durante muchísimos años en la nación de Israel. Y lo que nos cuenta la historia a la luz de los libros de Reyes y de los libros de Crónicas es que este rey, sus primeros años de gobierno fueron años muy buenos. Fue un gran restaurador, un gran constructor. Entonces la nación comenzó a levantarse, a salir a flote,
Este rey restauró la adoración al Señor, volvió a buscar el libro, volvió a buscar la palabra, y la nación entonces tuvo como un tiempo de un gran avivamiento y de una renovación espiritual. Pero, como suele suceder, este rey entonces cuando vio que la nación estaba creciendo, que nuevamente estaban logrando llegar y vencer a ejércitos, a los enemigos, entonces comenzó a llenarse de orgullo. Y una vez en el pueblo de Israel habían tres grandes poderes, así como lo tenemos nosotros en Colombia, ¿no? Entonces, para ellos era el poder de los sacerdotes, que era uno de los poderes, el poder religioso, estaba también el de los profetas y estaba el de los reyes. Ellos normalmente no podían entrar, ingerir, digamos así, en los otros poderes. Pero este rey, cuando comenzó a enorgullecerse porque la nación estaba creciendo y estaba desarrollándose, un día entró al templo y usurpó el poder del sacerdote, de la autoridad del sacerdote. Y él entró para ofrecer incienso, para ofrecer allí parte de lo que era solo tarea sacerdotal. Los sacerdotes, aunque reconocían que el rey era la máxima autoridad, se pararon en la autoridad que el Señor les había dado y le dijeron: rey, a usted no le corresponde hacer eso. Pero otra vez él dijo: pero yo soy el rey y el que manda aquí soy yo, ¿cierto? Entonces él llegó y siguió ofreciendo y haciendo lo que él en su voluntad quería hacer, que era lo que el Señor le había dicho que no podía hacer, porque eso solo era función sacerdotal. Y entonces, como le casó la pelea al Señor, el hombre quedó leproso, se volvió una carne viva. Y claro, entonces tuvo que salir del templo. La ley decía que los leprosos no podían tocar a nadie, no podían acercarse a nadie, se les llevaba a un lugar lejano, a una casa afuera, y allí alguien iba y les dejaba la comida, y ellos entonces perdieron prácticamente al rey. Entonces el rey tuvo que nombrar a un hijo para que le ayudara en todo el proceso. Y este rey estaba allí, ¿no? En el exilio, digamos, aunque estaba en su reino, él estaba totalmente separado de la gente por el juicio de Dios en torno a esta lepra. Esta imagen precisamente está en la mente de todos los judíos para ese momento. Como el Señor es serio, ¿no? Y como el Señor lo que dice es así, ¿no? Y por eso ustedes, si yo observamos que este capítulo es un capítulo crítico, es un capítulo de crisis, es un capítulo de cambio, ¿no? Y comienza diciéndonos precisamente en el año en que muere el rey Uzías. Y es muy interesante porque aquí nos muestra muchos contrastes. Recuerden que les estaba contando cómo Isaías ha estado dando profecía, cómo les está diciendo: ustedes han pecado, cómo han sido injustos en sus negocios, cómo su espiritualidad es tan falsa, es tan hipócrita. Pero en el año en que muere el rey Uzías, él tiene una visión, y es una visión precisamente del Señor, ¿no? Y creo que el escritor intenta tratar de mostrarnos la gloria de Dios, ¿no? Dice que las faldas llenaban el templo, ¿no? Y él está allí en el templo, ha muerto el rey, por lo tanto el pueblo, la nación se ha quedado en grande crisis, porque a veces la gente por el poder hace muchas cosas. Entonces ese rey que les había dado tanta estabilidad ahora está muerto, y también trae pues una afectación muy profunda para el profeta. Primero pues por su relación, pero también porque entonces comienzan a levantarse otros reyes que no son tan amables con el profeta y con la palabra que él está dando para este momento. El Señor entonces le permite tener esta visión, y es una visión precisamente de la gloria de Dios, es una visión de la santidad de Dios, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo aquí los ángeles y los querubines celestiales pues están dando una de las grandes declaraciones de quién es el Señor. A esto se le llama el 3 veces santo, ¿no? Santo, 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 ¿no? Y dice que toda la gloria precisamente del Señor, de su santidad, de su soberanía, de su grandeza, están cubriendo el templo, en contraste con la pecaminosidad y la manera como este rey se ha comportado. Y es muy interesante porque cuando Isaías ve esto, pues lo que observamos, o lo que yo trato de imaginarme en esta escena, es que él cae prácticamente ahí en cuatro patas, ¿cierto? Porque delante de la presencia, ¿quién puede estar de pie, no?
Y esto nos conecta, ¿no?, mucho con algunas imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? El Señor en el Antiguo Testamento en una ocasión le dijo al pueblo: vengan y hablan conmigo, alístense, santifíquense, que yo les voy a hablar. Y dice que la montaña comenzó a tronar, comenzó a temblar, y la gente tenía tanto susto que dijo: no, nosotros no queremos hablar con Dios, que vaya Moisés y hable, ¿no? Porque generaba pánico, generaba terror, ¿no? Y la Escritura nos dice que Dios es espíritu y que nadie puede ver a Dios y vivir. Y los que otra vez tuvieron alguna medio acercamiento tenían que santificarse para poderse presentar, y ya vimos cómo este rey hizo lo contrario, y la situación tan crítica en la que este rey terminó. Cuando Isaías ve semejante visión de la gloria, de la santidad, de la soberanía, de la majestuosidad del Señor, solamente puede reconocer que está delante de un Dios santo. Y es muy interesante porque él lo que dice es: ¡ay de mí! Porque soy hombre muerto. Porque él recordaba todas esas escenas, él recordaba los eventos en los que un hombre quiso allá detener el arca y de una vez cayó muerto. Él recordaba a su tío leproso porque había intentado violar y afectar la santidad del Señor. Entonces creo que él está muy consciente, ¿no? Y es muy interesante porque otra vez, los primeros capítulos él ha denunciado y él ha dicho: ustedes han hecho, ustedes han pecado. Pero ahora, cuando él se encuentra delante del Señor, ¿qué es lo que dice? ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre impuro o de labios impuros, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y esto me sorprende y me llama mucho la atención. El profeta que ha estado denunciando, cuando está ahora delante de la santidad del Señor, reconoce que él también ha pecado. Y que también ha pecado específicamente en lo que es su fortaleza, y es la palabra, ¿no? La profecía que él estaba dando en última venida del Señor, pero que ahora él delante del Señor se siente inmundo, se siente pecador, siente que sus labios posiblemente se le ha ido, ¿no? Hablando un poco más de la cuenta o usando palabras precisamente que lo hacen reconocer que ha pecado. Y creo que esto lo que hace es en la vida del profeta generarle una visión renovada del Señor. Cuando uno comienza a mirar el libro de Isaías desde el capítulo 6, se da cuenta que desde ahí Isaías ha tenido y tiene un encuentro muy sorprendente con el Señor, y desde ahí en adelante este hombre, su ministerio es profundamente transformado. ¿Por qué? Porque ha reconocido su pecado, porque ha reconocido quién es el Señor, y porque ha reconocido que Él está en igual posición que el resto de la gente. Y creo que es una de las cosas que precisamente el Señor nos anima y quiere animarnos en esta mañana. La palabra del Señor nos recuerda que desde Génesis capítulo 3, todos los hombres y todas las mujeres hemos pecado, ¿no? Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Que quién lo conocerá, solo el Señor, ¿no? David, un hombre conforme al corazón del Señor, en alguna ocasión oraba y decía: Señor, de los errores ocultos, líbrame, Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese bichito del pecado, ¿no? Más adelante, Pablo, uno de los grandes héroes de nuestra fe, decía, ¿no? Miserable de mí, ¿no? ¿Quién me podrá librar, ¿no?, de esta lucha, ¿no? Porque el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago, ¿no? Y creo que estas experiencias y esta visión que el Señor le permite vivir y experimentar a Isaías, es decir, de reconocer quién es Él, quién es el Señor, y también en su defecto reconocer quién es Él, nos ayuda a nosotros, ¿no? A reconocer que nosotros necesitamos continuamente renovar nuestra visión de quién es el Señor y de quién somos nosotros. Solo en la medida en que descubrimos quién es el Señor en su carácter, en su soberanía, en su grandeza, en su santidad, en su creación, en su majestuosidad, ¿cierto? En todo lo que es el ser y en todo lo que es el actuar del Señor, por consiguiente nos vemos a nosotros mismos.
Uno de los problemas que yo observo en nuestra fe, incluyendo la mía, es que entre más van pasando los tiempos, nosotros nos vamos volviendo más religiosos, nos vamos volviendo más acomodados, nos vamos volviendo más insensibles, ¿no?, al pecado. Este pueblo, otra vez, recuerden, era el pueblo del Señor, ¿no? Terrible cuando el pueblo sin Dios saca a Dios de la vida, pero es mucho más catastrófico cuando es el pueblo de Dios el que se acostumbra a convivir con las verdades eternas, pero pareciera que ya nada lo sorprende, ¿no? Nos acostumbramos a ser como los fariseos, ¿no? El que se paraba a un lado y decía: Señor, gracias a Dios porque yo no soy como los otros pecadores, porque ellos habían llegado a la convicción que ellos no tenían pecado, mientras que en el otro lado estaba ya el publicano diciendo: Señor, por mi culpa yo he hecho esto, ¿no? Yo te confieso, yo me arrepiento delante de ti. Y otra vez, esto solo es posible en la medida en la que reconocemos y tenemos continuamente una visión renovada del Señor. Solo hasta que yo llego y voy descubriendo, voy creciendo, voy dependiendo todos los días en nuestro diario vivir, necesitamos renovar la visión de quién es el Señor y de quién también somos nosotros. Amén. Amén. Ahora, cuando usted y yo tenemos una visión renovada del Señor, algo tiene que producir en la vida y en el corazón de nosotros. Y vamos a leer entonces la segunda sección de nuestro texto en esta mañana. Mi hermana me lee, por favor, los siguientes versículos. Sí, el capítulo 6. Y vamos a leer entonces del versículo 6 al versículo 7. 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muchas gracias, mi hermano. Cuando él ha tenido una visión renovada del Señor, entonces dice que viene uno de los serafines y le toca los labios, porque él ha descubierto que ahí es donde está su pecado. Todos tenemos un talón de Aquiles más que nos hace tambalear mucho, más que otras áreas, ¿cierto? Puede ser que el área de mi vida no sea, digamos, la fornicación, pero puede ser que entonces sea el chisme, ¿no? Y a veces decimos: ay, es que lo terrible es la fornicación, pero el chisme, la mentira, la crítica, la murmuración es igual delante del Señor, ¿no? Hay consecuencias diferentes, pero el pecado es en últimas igual. Cuando él descubre eso, entonces viene este serafín y dice que entonces toma del templo uno de los carbones encendidos y le dice precisamente, lo pone sobre su boca y le dice que esto ha purificado sus labios. Y esto es muy interesante porque esto nos conecta precisamente con el hecho de no solo tener una visión renovada del Señor. Todos los hombres y las personas, las mujeres que han tenido un encuentro con el Señor, siempre van a tener una visión renovada del Señor. Pero no solamente nos quedamos ahí, ¿no? Esa visión renovada del Señor tiene que generar algo en nosotros. Y cuando esta figura angelical viene y pone sobre los labios del profeta este carbón encendido, recuerden que están en el templo, que es todo el contexto de religiosidad, de espiritualidad, era el centro, para ellos el templo era el centro de la vida, de donde todo salía, lo jurídico, lo religioso, lo familiar, lo económico, todo estaba centrado ahí. Y cuando este hombre entonces ahora es santificado, porque eso es lo que hace el serafín, ¿cierto? Lo está santificando, lo está purificando, y por eso él le dice: esto tocó tus labios y ahora tú estás purificado, estás santificado, esto ha quitado tu culpa y por eso ahora puedes permanecer delante del Señor. Y esto también le implicaba a Isaías que no moriría. En el Antiguo Testamento, todo sacerdote, cuando se iba a presentar delante del Señor, tenía que hacer determinadas ceremonias para consagrarse y purificarse.
Entonces tenía que ofrecer el sacrificio, también tenía que hacer una ceremonia de lavarse, porque nuevamente si no cumplían todo, hasta su ropa tenía que ser consagrada al Señor, porque si no cubrían esto, entonces el sacerdote entraba y tenía unas campanitas en el borde de las túnicas, y esas campanitas estaban sonando, y si las campanitas dejaban de sonar, malas noticias. Estaban entendiendo que este sacerdote no se había consagrado, no se había purificado, no había hecho todas las ceremonias para presentarse puro y santo delante del Señor, y entonces él también tenía como un lazo amarrado a la cintura, y la gente lo que hacía era sacarlo de allá, porque nadie podía entrar sin el permiso del Señor. Entonces, por eso aquí hay una ceremonia de consagración, hay una ceremonia de purificación, hay una ceremonia de santificación, ¿no? Entonces, cuando es purificado, entonces dice, tu pecado ha sido perdonado, tú puedes ahora estar delante de la presencia del Señor, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto nos conecta con el Nuevo Testamento. Usted y yo ahora no tenemos que ofrecer sacrificios ni todas esas ceremonias, porque el sacrificio perfecto fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Él es el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo, ¿no? Y por eso cuando usted y yo pecamos, ¿qué hacemos? Somos llamados a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos desde nuestro corazón, y la palabra dice que tenemos un abogado, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Y que Él entonces intercede por nosotros delante de nuestro Padre. Y también la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Fíjese que no ha cambiado en ese sentido lo que es la intención y el propósito del Señor. Y es que no vivamos una vida con esa doble moral que a veces mantenemos, como la estaba viviendo la nación de Israel, ¿no? Este pueblo viene, canta, aleluya, gloria al Señor, pero vivimos una espiritualidad aquí, ¿no? Pero cuando salimos, ¿cuánto de eso vivimos, no? Este hombre, recuerden que es profeta, y Dios tuvo que venir a santificarlo. Dios tuvo que venir precisamente a santificarlo para que pudiera estar en la presencia del Señor. Y creo que precisamente esto nos da nuestro segundo recurso, ¿no? Y es la consagración radical. Esa consagración que en últimas es la que el Señor anhela profundamente en nosotros. Cuando el Señor vino a la tierra y caminó con los discípulos, en una ocasión los discípulos habían pescado toda la noche y dice que no habían sacado nada, ¿no? Pero en la madrugada el Señor se apareció y les dijo, tiren la red. Y ellos pues están casi que dudando un poco, ¿no? Si nosotros hemos sido pescadores toda la vida, nuestros papás, nuestros abuelos, usted poco sabe esto, Señor. Pero bueno, en tu nombre echaremos la red, ¿no? Dice la palabra que ellos tiraron la red y que después tenían tantos peces que esa red se rompía del peso, ¿no? Y cuando Pedro ve eso, sabe que está delante de la presencia del Señor y le dice, uy, no, Señor, apártese de mí porque soy un hombre pecador. Es la imagen, ¿no?, de alguien que sabe que está delante del Señor y que necesita renovarse, que necesita arrepentirse, que necesita cambiar precisamente su vida, ¿no? O en el Nuevo Testamento, cuando Pedro predica delante de una multitud de gente después del Pentecostés, y ellos y el Espíritu Santo está tocando esta multitud, cuando Pedro les predica y les dice, ustedes mataron al dador de la vida, ustedes mataron al Creador, y estos hombres son tan tocados que lo que responden es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, no? Y creo que son las invitaciones que el Señor nos hace a nosotros, ¿no? Nuestra espiritualidad, como les dije, se va viciando con el paso de los años. Nosotros nos vamos volviendo hombres que aquí podemos ser muy espirituales, pero afuera muy carnales, ¿no? Que decimos, aquí somos santos, nos portamos bien, tratamos bien a la esposa, pero cuando llegamos a la casa entonces podemos gritarla, ¿no? O insultarle y hasta pegarle, o ser violentos con nuestras palabras, con nuestras acciones,
o ser deshonestos, ¿no? En los negocios, en el trabajo, tratar de robarle al patrón un ratito de tiempo a ver cómo le saco tiempo, ¿no? Es decir, nuestra maldad es tan grave, hermanos, nuestra pecaminosidad es tan fuerte en la vida de nosotros que todo el tiempo necesitamos consagrarnos, y consagrarnos de manera radical. No otra vez como el que dice, estas partes se las entrego al Señor, pero estas son mías, que Él no se meta ahí, ¿no? Dios es nuestro Señor y es nuestro Rey, por lo tanto Él quiere no una partecita de nuestra vida, sino todo nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos, la empresa, la sociedad en la cual nosotros vivimos, y Dios quiere precisamente gobernar todas las áreas de nuestro corazón, y para esto entonces necesitamos consagrarnos de una manera radical. No es solo decirle, sí Señor, yo te doy esta partecita de mi vida, pero este cuartico útil que tengo por allá con mucho chéchere y muchas cositas, no quiero que lo gobiernes. El Señor quiere que seamos consagrados de manera radical, es decir, que usted y yo le demos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, y todo lo que somos y lo que hacemos sea en Él, por Él y para Él. Ahora, después de que nosotros somos llamados a la consagración, el Señor entonces espera que eso también produzca algo. Y vamos entonces a leer nuestra tercera sección en esta mañana. Mi hermana Mabel aquí gentilmente me está ayudando. ¿Qué versículo? El versículo 8. Sí, hasta el 13. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Muchas gracias. Fíjense que después de que él tiene una visión renovada de Dios, como él siendo profeta tuvo que tener una visión de la gloria del Señor, y también el Señor tenía que prepararlo para lo que venía. Ahora entonces Isaías es consagrado, él reconoce su pecado, ¿no? Así como todos nosotros. Romanos 3:23 dice: por cuando todos pecamos, fuimos echados de la presencia de Dios, ¿no? No hay justo ni aún uno. Por eso necesitamos una consagración periódica en nosotros. Y después entonces de que Isaías se ha consagrado, después de que Isaías ha sido santificado, purificado, consagrado, después de que él cumplió casi que todos los ritos que decían que se tenían que dar para un sacerdote, para poder estar en la presencia misma del Señor, entonces ahora le hace el Señor una pregunta. Y una pregunta que cuando yo la leo en el texto, yo digo casi que parece una pregunta tonta, ¿no? Porque ahora el Señor le pregunta y le dice: ¿a quién voy a enviar? Pero si solo, yo me imagino esta historia, está solo Isaías y el Señor. Isaías le pregunta: ¿y ahora a quién enviaré? Y si yo estuviera ahí, pues digo, pues no está nadie, solo estoy, no hay nadie más aparte de mí, solo estoy yo. Señor, como que porque hace la pregunta, ¿cierto? Parece que fuera tonta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Y si ustedes se dan cuenta,
¿Qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y a mí esto me maravilla porque creo que Isaías ha logrado entender lo que Dios quería que él entendiera. Yo creo que esta escena llevó a Isaías a entender que él prácticamente había muerto y había resucitado ese día. Recuerden, como por todo el contexto del sistema sacerdotal, ninguna persona que estuviera en la presencia del Señor podía ver a Dios y vivir, y Él lo está viendo. Y ninguna persona podía presentarse inmunda y vivir. Y el Señor le permitió estar ahí, después lo santificó, pero otra vez, lo único que merecía Isaías en ese momento, ¿qué era? La muerte. Y yo creo que Isaías en esta escena y en esta visión se sintió muerto. Por eso es que él lo dice, ¡ay de mí! Y ese ay de mí es ay de dolor, de crisis, de terrible, de pánico. Del pánico que sintieron los israelitas en el monte cuando le dijeron a Dios, Dios, no queremos que usted nos hable directamente, vaya y Moisés hable porque nosotros no somos capaces. Yo creo que esta escena fue una escena como cuando usted ve la muerte encima, ¿no? Por ejemplo, cuando yo viajo en avión, esta semana viajé y el avión en un momento se fue y yo dije, se cayó. Y uno dice, me morí. Porque después de que un avión se caiga, pues yo no he tenido la primera experiencia y espero nunca tenerla. Pero lo que uno escucha en las noticias es que normalmente un avión que se cae, ahí quedó, ¿cierto? O si usted está en un incendio donde no puede salirse, ¿no? O una mamá, ¿no? ¿Cuántas mamás cuando están a punto de dar hijos dicen, me morí? Y hay gente, ¿no? Que dice, o en un accidente así muy terrible dice, se llegó la hora. Cuando uno siente la muerte encima, ¿no? Y yo creo que fue lo que vivió Isaías. Isaías se sintió muerto delante de la presencia de Dios, porque eso es lo único que atina a morir, a decir, perdón, ay, estoy muerto, ay, me morí, ay, el Señor me mató. Pero el Señor le dice, no, yo te voy a santificar porque todavía te resta camino, ¿no? Y lo santifica, lo purifica para que pueda estar en la presencia del Señor. Su visión de Dios y de quién Él es renovada. Él se consagra al Señor y ahora el Señor le hace una pregunta, ¿no? Ahora, ¿quién irá? Y es que Isaías creo que no solo se sintió muerto, sino que sintió que Dios lo resucitó. Y lo resucitó, le dio vida, porque eso es lo que está sucediendo en este evento en el que lo único que merecía era la muerte. Y el Señor lo resucita precisamente para una misión, para un propósito, ¿cierto? Y es ir a los perdidos, a la nación de Israel, que era la nación de Dios. Que era el pueblo que sabía las leyes, los sacrificios, los estatutos, las ordenanzas, se sabía la ley de memoria, pero que estaban lejos del Señor. Y claro, Isaías sabe, creo que cuando una persona muere y resucita, sabe que ya no se pertenece, que ya no es dueño de sí mismo, que no es dueño de sus actos ni de su voluntad, porque ahora tiene un dueño y es el que le concedió la vida. Y por eso lo único que atina a Isaías es a responder, Señor, yo voy. Y el Señor, y le dice, ¿y a quién voy a ir? Y el Señor no le da ninguna buena noticia. Le dice, va a ir a gente complicada, gente dura, gente terca, gente obstinada, mejor dicho. No le ofrece un público fácil. Y esa era la nación de Dios, el pueblo de Dios. Y él le pregunta, ¿y hasta cuándo? Y dice, pues hasta que el juicio llegue. Isaías es un profeta antes del exilio. Es decir, él está anunciando y diciendo, esto viene, esto viene, esto viene. Y qué duro yo creo que fue para él entender que la misión que el Señor le entregaba no era fácil. Por el contexto, por la historia, sabemos que Isaías estuvo profetizando un promedio de 50 años.
Ahora, si usted y a mí nos dicen, vaya y hable buenas noticias, vaya y diga que todo le va a ir bien, que usted va a tener, si conoce a Cristo, casa, carro y beca, chévere, ¿sí o no? Mejor dicho, pare de sufrir, confiese, con que solo confiese, todo se le va a arreglar. Pero si a usted le dicen, no, usted va a predicar en la teología del sufrimiento, que usted se va a convertir a Cristo y la cosa se le va a poner más complicada, que mejor dicho, ahora es cuando los problemas van a surgir y que ahora usted va más bien a perder la casa y va a perder a su familia por causa de Cristo y que los de su propia casa lo van a perseguir, uno como que dice, yo no quiero ser ese mensajero, ¿cierto? Yo no quiero ser ese tipo de profeta, porque a nosotros ¿qué nos gusta? Lo bueno, lo chévere, lo fácil, lo cómodo. Pero si a mí me dicen que yo tengo que ir a predicar a un pueblo difícil, a un pueblo testarudo, a un pueblo que no va a escuchar y que el mensaje va a ser todo el tiempo tan duro, uno sí lo piensa mucho. Pero es que cuando uno está muerto, ¿ya qué puede decir? No le queda otra opción que decir, sí Señor, yo, porque ya no me pertenezco, porque es que, Señor, usted me dio una segunda oportunidad, y si me dio una segunda oportunidad, yo ya voy a vivir solo ¿para quién? Para Él, y solo voy a hablar lo que usted quiera que yo hable. Creo que esto es muy coherente precisamente para el tema que nos convoca en esta mañana, hermanos. De pronto usted no ha tenido que tener una visión, o yo por lo menos nunca he visto una cosa así tan sobrenatural, tan sorprendente. Yo nunca he tenido una visión de esas. Pero me identifico mucho con Isaías en saber que soy pecadora igual que ellos. Y que un día siendo tan pecadora, el Señor Jesucristo vino y se apareció a mi vida. Y que siendo tan pecadora, Él fue el Cordero expiatorio por mí y murió por mí. Y la Escritura dice en el libro de Efesios que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. No hay uno de nosotros que no estemos o hayamos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Y que estábamos ahí muertos, hermanos, y que estando muertos, el Señor en su muerte, en su resurrección, vino y nos dio ¿qué? Vida. Dice que nos resucitó, hermanos. Es decir, lo mismo que el Señor hizo con Isaías, ahora lo ha hecho con nosotros a través de la cruz. Yo no sé si a usted esto lo emociona. A mí esto me maravilla. Todos los días me sigue maravillando. Hay una canción que me impresiona y es ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Y cuando pienso en mi propia vida, sé que es lo que Dios ha hecho conmigo. Sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad, porque estaba muerta en mis delitos y pecados. Pero un día Dios vino a mi vida y en su gracia y su misericordia murió por mí y me resucitó a una nueva vida, hermanos. Amén. Y me resucitó a la vida con Cristo. Y si yo estaba muerta y Él me resucitó, yo no tengo ningún derecho sobre mí. No tengo derecho sobre nada de lo que tengo, porque todo le pertenece a Él. Y por eso cuando puedo entender eso, entiendo que soy llamada a una misión por los perdidos. Hay gente que dice en las iglesias, yo no soy misionero, yo no soy misionera. Esa persona no ha entendido lo que es la fe. Porque si usted un día estaba muerto y Cristo lo resucitó para buenas obras, lo resucitó para que lleve la palabra del Señor a los perdidos, lo resucitó para que ahora usted se dé
en cuerpo, vida y alma, espíritu y mente, para que otros que están muertos en sus delitos y pecados ahora sean resucitados y tengan la vida que usted y yo ahora tenemos. Ahora, otra vez, si usted estaba muerto y Dios lo ha resucitado, porque si no, como estamos muertos, pues un muerto no siente nada. A un muerto no le duelen los 5.000 millones de personas que hay en el mundo caminando hacia un infierno. A un muerto no le importa que haya más de 1.800 millones de musulmanes, que ellos sí hablan de su Dios en la comida, en la bebida, en la dormida, en la parada, en la sentada, que 5 veces al día cierran sus negocios cuando allá la oración de la mezquita se suena, ellos cierran sus negocios para ir a adorar a su Alá. Pero el que está muerto no le importa, porque un muerto no siente, porque a un muerto no le duele nada. Usted puede irle y decirle al muerto, oiga, levántese, y el muerto no reacciona. Pero si usted ha sido resucitado con Cristo, esta palabra que el Señor le dio a Isaías sigue siendo la misma para nosotros hoy. Y aunque hoy hay más de uno aquí, la única respuesta que el Señor espera de nosotros en esta mañana es que usted y yo podamos responder, ay Señor, es que usted me resucitó y me dio una segunda vida. No solo me dio la vida física el día que nací, sino como si fuera poco, me dio una vida espiritual. Me dio una esperanza, me ha dado una promesa, me ha transformado para que yo ahora vaya y le hable a otros de esa vida. Cuando yo pienso en esto, hermanos, pienso que solo podemos decirle al Señor en esta mañana sobre la misión a la que Él a todo creyente llama. Y algunos los llama a dejar cosas, trabajos, como al pastor y a mí. Pero a otros los llama a predicarle a todos los que usted le arregla su carro, porque ahí usted está ejerciendo una misión. Ese trabajo no es secular. Yo tengo un amigo mío que dice que todos tenemos un púlpito incorporado y que usted todos los días lo lleva a su trabajo. Que usted es allá una estilista cortando el pelo, usted está orando por esa mujer, usted está hablándole de Cristo, porque ese es su campo de misión y porque esas personas que vienen para que usted les arregle el pelo están muertos en sus delitos y pecados y necesitan ser resucitados, y el instrumento que les va a dar a conocer eso es usted allí en ese trabajo, que no es secular, que es espiritual, igual como estamos aquí. Que usted es el taxista, todo el día anda a la ciudad, que usted puede comprarse unos tratados si le da mucha pena hablar, puede poner ahí una emisora cristiana, poner música y empezar todo el día a hablarle, porque usted todo el día está haciendo misión en ese taxi, hermanos, porque a eso nos llama el Señor. ¿A quién enviaré? A todos nosotros, porque por nosotros murió Cristo, a nosotros nos ha resucitado, ya no nos pertenecemos, ya no somos dueños de nosotros y solo tenemos que vivir para Él, hermanos, y para que muchos hombres y mujeres, millones de hombres y mujeres que están muertos, que no le conocen, le puedan conocer. Porque cada hombre y cada mujer que no le conoce tiene una urgencia, tiene una necesidad. La principal necesidad del ser humano no es la educación, aunque algunos ahorita en la política nos dicen es la necesidad de la educación, otros dicen no, es la necesidad del trabajo, otros dicen no, es la necesidad de una vivienda digna, y todo eso lo necesitamos. Pero saben, hermanos, la principal necesidad de un hombre y de una mujer es ser reconciliados con Dios. La palabra del Señor dice que a toda la iglesia el Señor le entregó el principal ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Y esto todos nosotros lo podemos hacer. La maestra allí enseñando en una escuela pública, el empleado que está allí en una oficina, la persona que contesta un teléfono,
Porque otra vez, el centro de la vida es Dios. Y ese centro tiene que afectar todas las 800 áreas de la vida, de la sociedad, de la familia, de la iglesia. Por eso yo quiero animarles y animarnos en esta mañana. En primer lugar, que si usted no siente ganas de hablarle a otros de Jesús, algo está pasando. Porque eso es una situación muy grave. Si usted y yo pasamos días, semanas sin necesidad de compartir y hablarle a alguien de Cristo, hermanos, nosotros sí tenemos que preguntarnos cuál es el Dios que yo estoy adorando y quién soy yo a la luz de Dios. Y tenemos que preguntarnos si yo soy consagrado para Él. Que otra vez, algo no está funcionando bien. Porque toda persona que tiene una visión renovada de Dios se consagra para Él. Y todo el que se consagra para Él solo puede decirle: Señor, heme aquí, yo voy a tu misión. ¿Saben? Isaías tuvo que profetizarle y predicarle a una nación muy dura de servicio. Pero su predicación de 50 años postergó que durante 136 años Dios detuviera el juicio sobre la nación. Y es lo mismo, hermanos, para usted y para mí. Cuando usted y yo predicamos a alguien que no conoce a Cristo, usted no sabe hasta dónde esa persona llegará. Hace 50 años mi padre y yo vinimos al Señor, presionados por la crisis de la vida. Mi papá solo quería suicidarse y, encartado conmigo, quería regalarme a las monjas. Cuando alguien le habló de Jesús, cuando alguien le dijo: Dios es el único don Aníbal que lo puede cambiar, y él dijo: ya lo he intentado todo, ¿de qué más? ¿Qué más me da un intento más? Y él fue a una convocación como esta, solamente era en la calle, y ese día le entregó su vida a Jesucristo. Y yo sé que Dios ha usado a mi padre y me ha usado a mí para que mucha gente conozca al Señor, hasta gente que ha ido a otras naciones. Uno nunca alcanza a entender, hermanos, hasta dónde llega la palabra del Señor a través de nosotros. Porque el poder no está en nosotros, es del Señor. Usted y yo solo somos los mensajeros, los medios, los instrumentos. El resultado es de Dios. Por eso quiero que en esta mañana usted y yo, en primer lugar, miremos qué visión estoy teniendo de Dios. Porque la visión que usted y yo tengamos de Dios, así también nos vemos nosotros. Y yo quiero que usted tome un momentico ahí para orar, para que usted y yo le digamos: Señor, ¿quién eres tú para mí?